Buenos días, mis hermanos. En este momento quisiera estudiar con ustedes un tema que es polémico y se ha hecho muy polémico en los últimos tiempos dentro del pueblo remanente de Dios. Y lo he titulado La victoria sobre el pecado. Si bien las definiciones son muy importantes para comprender la perfección, puede ser aún más importante buscar en la Biblia formas realistas y prácticas de experimentar lo que la Biblia promete. Y es en este punto que nosotros necesitamos tener esa fe, esa completa confianza en Dios, que creará lo que Dios dice que sí podemos lograr, aunque parezca imposible. Nosotros sabemos muy bien lo suficiente sobre nuestra debilidad y sobre nuestros fracasos personales propios. Nadie mejor que nosotros mismos personalmente nos conocemos, a excepción de Dios, que Él es el que conoce la mente, escudriña el corazón y la mente. Y dice aún la Biblia que engañoso es el corazón humano, ¿quién lo comprenderá? Pero nadie mejor que nosotros personalmente sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros fracasos. Ahora bien, ¿qué dice la inspiración divina que pueda hacer Cristo por ti y por mí, mi hermano? En Judas, en el versículo 24, porque Judas tiene un solo capítulo, la carta del apóstol Judas está antes del libro de Apocalipsis. Los invito a buscarlo allí. Judas, en el versículo 24, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Judas 24. Mis hermanos, es triste que seguimos siendo tan incrédulos, pero tan incrédulos a la palabra de Dios como lo fue el antiguo pueblo de Israel salido de la tierra de Egipto. Y muchas veces criticamos a Israel, al Israel que salió de Egipto, viendo las maravillas de Dios, viendo las plagas sobre los egipcios, viendo cómo el cruce del Mar Rojo con aquel milagro impresionante y cómo el ejército del faraón completo quedó destruido por las aguas del Mar Rojo. Porque a este asunto se le buscan mil explicaciones humanas, tratando de justificar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras caídas y nuestras manchas. Y hacemos mentiroso a Dios, diciendo que es imposible lograr la victoria sobre el pecado en el poder de Dios, en este caso, antes de la transformación de nuestra carne en la segunda venida de Cristo. Resulta que nos gusta tanto el pecado, mis hermanos, que acariciamos al pecado, que lo abrazamos voluntaria o involuntariamente, no importa de la manera que sea, queriendo salvarnos en él, antes de decirle a Jesús que nos salve de él. Y como dice Juan 1:29, cuando Jesús vino, Juan el Bautista, que era su primo, que vio a Jesús acercarse, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a salvarnos del pecado, no en el pecado, mi hermano. Pero este texto tiene una sola explicación y no otra, y no el de Juan 1:29, sino el que te estaba diciendo de Judas 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios. Este texto tiene una sola explicación y no otra. Aquí se nos dice que Dios, y no nosotros, es decir, ni tú ni yo, ni ningún ser humano, por nuestras propias fuerzas humanas, somos poderosos para librarnos, sino que el que es poderoso para guardarnos sin caída es Dios. Y aquí la palabra caída surge como raíz desde el momento en que Satanás cayó de su posición de perfección. Fue la primera vez que surgió esa palabra, porque fue cuando él cayó, cuando él se rebeló contra Dios y cayó de su posición de perfección, y con él un tercio de los ángeles que se fueron en su rebelión tras él, y después por extensión se está refiriendo a la caída en el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres terrenales humanos. Así que por favor, no inventemos más, no justifiquemos más el pecado, porque estamos justificando a Satanás y haciendo mentiroso a Dios. Este pasaje de Judas 24 dice clarito, que Cristo puede evitar que caigamos en el pecado y que Él puede presentarnos sin ninguna mancha ante la presencia de Dios.
Pero nuestro problema sigue siendo la falta de fe, la falta de confianza en lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Y dice Romanos 10:17 el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay una definición que diera Alonso T. Jones acerca de la fe que me encanta, que dice que fe es creer que la palabra de Dios tiene el poder para hacer por ella misma lo que ella misma ha prometido. Ahora yo quisiera que sinceramente nos preguntáramos, ¿es Cristo realmente capaz de impedir que nosotros pequemos? ¿Es Cristo realmente capaz de impedirnos pecar? ¿O es el pecado en última instancia más poderoso que Cristo? Mis hermanos, bajo la inspiración divina, Judas dice que él sí puede. Jesús sí puede. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y allí dice poderoso, pero realmente Dios es todopoderoso. Cristo es todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, caer no es una realidad inevitable. No es una realidad inevitable de nuestras vidas, sin importar cuál haya sido nuestra experiencia pasada, mi hermano. Si Cristo es realmente capaz, ¿por qué no le damos la oportunidad de revelar su poder en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Cuánto podemos hacer realmente nosotros? El mismo apóstol Pablo nos da la respuesta a un texto que sé que a muchos les gusta, se lo dicen de memoria, que es su texto favorito de la Biblia, pero realmente no pensamos en el significado de ese texto, relacionado con el que anteriormente les dije, que es el de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí todo es todo, pero en Cristo. Y es como dijera el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y lo que vivo ahora en la carne, en esta carne humana caída de pecado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y todo es todo. Aquí el todo es absoluto. ¿Realmente creemos en las promesas de Dios, mis hermanos? ¿Son posibles todas las cosas por medio de Cristo? ¿Es realmente cierto que la victoria sobre el pecado es posible? Tengamos en cuenta, y muy cuidadosamente, que esto es posible solo a través de Cristo morando en nosotros por el proceso de justificación y santificación, mi hermano. ¿Qué más promete Dios? ¿Qué más promete? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que los invito a buscar, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice Pedro lo siguiente: el Señor sabe cómo liberar a los piadosos de las tentaciones. Y le repito, dice, el Señor sabe cómo liberar a los piadosos de las tentaciones. Y debemos tener muy claro que la tentación no es pecado, mi hermano. La tentación no es pecado. Solo cuando la tentación se une con nuestros propios deseos carnales, egoístas, nuestra concupiscencia, entonces esto da a luz el pecado. Es un matrimonio de concupiscencia y tentación. Y ese matrimonio sale embarazado y da luz el pecado. Entonces el pecado aparece cuando la tentación se une con la concupiscencia, con nuestros propios deseos humanos carnales. Entonces solo cuando la tentación se une con nuestros propios deseos humanos carnales, entonces esto da luz al pecado. Y si pedimos y dejamos que Cristo nos libre de las tentaciones por lógica, nunca existirá el pecado. Dios librará a cualquiera de la tentación. Es importante tener en cuenta que Dios entregará esta victoria sobre la tentación y el pecado solo a aquellos que lo están mirando y creyendo en sus promesas, a quienes Él llama piadosos. Ahora, mi hermano, si realmente somos liberados de la tentación, esto significa que no hemos caído bajo la tentación. Y por tanto, la simple lógica matemática indica que no pecaremos. 2 por 2 es 4. 2 por 2 no es 8. La simple lógica matemática en esta ecuación nos indica que no pecaremos. Si somos liberados de la tentación, esto significa que no hemos caído bajo la tentación. Entonces, no es necesario que cedamos a la tentación, porque Él, en este caso Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la deidad, puede liberarnos de la tentación.
Él proporcionará una vía de escape si estamos dispuestos a recibir su ayuda de gracia habilitadora, de gracia sostenedora. Ahora, ¿cómo nos va a librar Dios, mi hermano? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuchen bien, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Es decir, que siempre hay una forma de escapar para cada tentación, mi hermano. Dios ha prometido que no permitirá que venga ninguna tentación que sea demasiado fuerte para nosotros, lo que haría que nuestra caída sea inevitable. Por tanto, sí es posible vencerla, porque ninguna es más fuerte, ni tampoco lo será más fuerte que nosotros. Y esto significa que una forma de escape es posible para cada tentación que llega a nuestra vida, con el fin de que cedamos al pecado. Así que no tenemos justificación para cometer pecado. Así que si creemos a lo que dice Dios en su santa palabra, su sagrada palabra, que es la verdad, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice allá el libro de Números. No hay ni una sola tentación que se nos ocurra, o que se nos pueda ocurrir, o que nos venga a la mente, o que podamos decir que haga inevitable el pecado, porque el pecado sí es evitable, y con el poder habilitador de Dios podemos vencer sobre la tentación y el pecado. Y no nosotros, sino Cristo en nosotros. Y no vivo ya yo, como dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en esta carne humana caída de pecado que tenemos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, mis hermanos, no hagamos más a Dios mentiroso para justificar nuestras caídas injustificables e injustificadas. No tenemos justificación para nuestras caídas. Dejemos el cuento ya. Es un cuento de camino, un cuento satánico que nos lo hemos creído y lo seguimos diciendo, lo seguimos enseñando, y cometemos el error de enseñarle a otros esto como una verdad, y no es verdad. No hagamos más a Dios mentiroso para justificar nuestras caídas que son injustificadas. Dios ha prometido que si confiamos en Él, Él nos mostrará la salida de toda tentación. Algunas formas prácticas de encontrar esa ruta de escape se puede alcanzar fácilmente si pensamos en ello con anticipación. Recordemos el caso de Daniel. En el capítulo 1 del versículo 8 del libro de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía ni con el vino que él bebía. Fue una resolución anticipada. Y algunas formas prácticas de encontrar esa ruta de escape se puede alcanzar fácilmente si pensamos en ello con anticipación. Cuando llegue la tentación, yo les hago una pregunta: ¿oramos de inmediato o preferimos esperar hasta más tarde? ¿Hemos memorizado las escrituras para poder responder a Satanás con un escrito está, como lo hizo Cristo? Recordemos lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que el objetivo de guardar, memorizar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, disculpen. Si es posible no pecar, si es posible no caer en la tentación, porque Dios hace esa obra en nuestra vida. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono. Incluso podemos encontrar una forma de escapar conservando un cántico de victoria en nuestra mente. Lo importante es que alejemos nuestros pensamientos de la tentación hacia nuestra fuente de poder. Y esa fuente de poder no es humana, no es terrenal. Esa fuente de poder es celestial, y esa fuente de poder es Dios mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo vivió Cristo, mi hermano? ¿Cómo vivió Cristo? Deberíamos preguntarnos eso. El apóstol Pedro,
en su primera carta, que conoció bastante a Cristo, estuvo bastante cerca de él durante los 3 años y medio de su ministerio, escribiendo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, nos dice cómo es que vivió Cristo. Dice, porque hasta aquí fuiste llamado, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo, escuchen bien, dejándonos un ejemplo, un modelo, para que sigamos sus pisadas, quien no pecó, ni se halló engaño en su boca. Cristo quiere que lo sigamos en sus pisadas terrenales, como un ejemplo o modelo al no pecar. Sabemos que Cristo vivió una vida sin pecado, pero a veces no queremos reconocer el hecho de que Él también es nuestro ejemplo, pidiéndonos que sigamos sus pisadas, en sus pasos. Por supuesto, mi hermano, esto supone que Cristo nació como nosotros nacemos, sintiendo nuestras tentaciones y experimentando la atracción de nuestros deseos. Romanos 8:3 lo dice claro, que Él participó de lo nuestro, de nuestra carne, para condenar al pecado en la carne, pero sin pecado. Entonces, ¿qué cosa es posible para nosotros? El apóstol Juan, el discípulo del amor, el que estuvo más cerca de Jesús mientras Jesús estuvo en esta tierra, en su primera carta, ya siendo un ancianito, que fue una de las cosas últimas que él escribió, en su primera carta, en el capítulo 3 completo, que no tiene desperdicio todo ese capítulo, que los invito a que lo lean y lo analicen con detenimiento, el capítulo 3 de la primera carta de Juan, pero específicamente les quiero hablar ahora del versículo 6. Nos dice qué cosa es posible para nosotros. Dice primera de Juan 3:6, el que mora en él, está hablando de Cristo. Si moramos en Cristo, es lo que está diciendo Juan, el que mora en Cristo no peca, el que mora en él no peca, y el que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Mis hermanos, dejemos el invento ya. Es hora de dejar la justificación de una vez y de una vez para siempre. Que esto no nos va a justificar ante Dios. Cuando esté pasando nuestro nombre ante el tribunal celestial, ante el juicio del tribunal celestial, que nuestro nombre pase por allí. Cuando nos toque pasar por esa lista, cuando nos toque pasar por el juicio en el tribunal celestial, entonces no tendremos justificación, tratando de justificar lo injustificado, ya que la Biblia es clara en afirmar que si permanecemos en Cristo, no pecaremos. ¿O es que no entendemos o nos estamos haciendo los desentendidos? Que si estamos en Cristo no nos estamos rebelando contra Él, y el pecado es rebelión. Si permanecemos en Cristo, no pecaremos, porque Él no peca en nosotros. Cristo no peca en nosotros si permanecemos en Él. Y si Él permanece en nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Si Cristo permanece en nosotros, constantemente no pecará en nosotros. Por lo tanto, mientras permanezcamos en Él, en Cristo, no nos rebelaremos en pensamientos, palabras o acciones en nuestra vida. ¿Es realmente posible vencer, mi hermano? Sí es posible. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 21, Cristo mismo hablando a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, dice así, al que venciere, yo le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta promesa y desafío del mismo Jesús dice que solo los vencedores como Él estarán en el cielo, sentados en su trono. Este texto no dice, como la mayoría presupone, que la superación solo es posible cuando seamos transformados y trasladados al cielo en el momento exacto de la segunda venida de Cristo y que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Eso es mentira. Eso es un engaño satánico. Es una falacia del archienemigo de Cristo. Este texto no dice que la superación fue solo para Cristo. No, es el mismo Cristo quien lo está diciendo. ¿Cómo vamos a decir lo contrario cuando Cristo dice totalmente lo contrario a lo que se insinúa? Ese texto no dice que la superación fue solo para Cristo y no para nosotros, ya que Cristo dice que podemos vencer así como Él venció. Sin dudas, mis hermanos, que el modelo de la superación es Cristo.
y podemos vencer la tentación y el pecado tal como Él lo venció, con su poder habilitador, con su gracia. La Biblia está llena de estas promesas y no debemos ignorarlas jamás en un intento de defender algunos pecados acariciados en nuestras vidas y escuchar la constante justificación barata e hipócrita de la mayoría que le dice a los que enseñamos esta distintiva y clara verdad de la Biblia que quienes la enseñan y quienes la predican están siendo unos fanáticos extremistas y que aquellos que la enseñamos y la predicamos, entonces que le enseñemos que no tenemos pecado. Esa es la justificante sin vergüenza que buscan. Y usan también el texto de la historia de la mujer sorprendida en el acto de adulterio y dicen, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y que Cristo nos dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? No, Señor, se han ido. Yo tampoco te condeno. Y hasta ahí se quedan. Pero son unos deshonestos, porque se quedan hasta ahí. Porque el pasaje de aquella mujer no termina en la promesa real de la gracia perdonadora de Cristo, cuando Él le dijo, ni yo te condeno, sino en la promesa y desafío de la gracia habilitadora y sostenedora de Él, que le dijo que era posible no pecar más, cuando añadió al final, vete y no peques más. Esto pasa parecido a la historia de Cornelio y de Pedro, cuando Pedro tuvo la visión allá y se le encargó que fuera ante Cornelio, donde Dios le dice a Pedro, mata y come, y ahí se quedan, porque se quieren comer el chanchito, se quieren comer todo lo inmundo, pero no llegan a la parte donde se da la explicación de la visión, que dice, a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. No se queda en esa parte, todo el mundo quiere comerse el puerquito y se queda en la primera parte, al 50%, y no lee el resto del pasaje, ni la explicación del pasaje. Y con este pasaje pasa parecido. Todo el mundo se queda en la parte primera, ni yo tampoco te condeno. La gracia perdonadora de Dios, pero ahí está presente la gracia habilitadora, porque Jesús le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Esa parte no la dicen, ahí se quedan, esa la ignoran, la tapan. Pero esa parte final se ignora, pero se ignora voluntariamente por los que quieren salvarse en sus pecados y hacer creer a otros que Cristo los salvará pecando. Entonces, ¿qué debe pasar con nuestros pensamientos? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 5, lo siguiente: derribando la imaginación y todo lo alto que se exalta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Mis hermanos, la mayoría de los pensamientos no son buenos, pero tampoco se nos enseña aquí en la Biblia que algunos pensamientos no pueden ser resistidos. Lo que se enseña aquí es que todo pensamiento puede ser dado a Cristo. Esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia. Dios sabe que no podemos manejar nuestros pensamientos más íntimos, por lo que nos ofrece una forma de escapar. Si simplemente le damos esos pensamientos a Cristo, inmediatamente Él promete mantenerlos en cautiverio para que no puedan controlarnos. Pero debemos tomar la decisión de entregar ese pensamiento a Cristo en lugar de jugar con Él y acariciarlo y pensar en ello. Si realmente queremos ser cristianos, debemos ser bien serios acerca de nuestra relación con Cristo. Cada pensamiento debe estar bajo su control, pero en todo momento. ¿No entienden lo obvio que es que si Cristo controla todos nuestros pensamientos, el pecado no ocurrirá en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Podemos caminar nosotros en el Espíritu? El apóstol Pablo dice que sí. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 16. Esto digo entonces: camina en el Espíritu y no cumplirás la lujuria de la carne. Gálatas 5, 16. Aquí no dice que si caminamos en el Espíritu no pecaremos tanto. Eso no es lo que dice. Aquí dice que si caminamos en el Espíritu de Dios, no pecaremos más. Es decir, que si caminamos en el Espíritu, no seremos tentados, pero tampoco caeremos en la tentación del pecado. Si el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas, no vamos a sucumbir a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa.
La Biblia está llena de promesas que nosotros no necesitamos caer y fallar constantemente una y otra vez, una constante caída, una constante caída. No, la Biblia está llena de promesas de que no necesitamos caer y fallar constantemente. Dios promete que podemos vencer y que podemos obtener victorias continuas en la batalla contra la carne. ¿Cuál es nuestra única esperanza de victoria, mis hermanos? Ezequiel 36, del 25 al 27, tiene un pasaje muy hermoso que me gusta mucho a mí. Un pasaje refrescante. Ezequiel capítulo 36, que los invito a buscar en sus Biblias. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Y escuchemos lo que nos dice allí el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, porque no son palabras de Ezequiel, son palabras de Dios usando al profeta Ezequiel para que lleguen a nosotros, a su pueblo a través de la historia. Escuchemos lo que dice allí el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Entonces derramaré, está hablando Dios, entonces derramaré agua limpia sobre ti y estarás limpio de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Te limpiaré. También te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y guardarás mis juicios. Ezequiel 36, 25 al 27. Aquí nos dice que si nos esforzamos más podemos vencer el pecado, mis hermanos. No. Aquí dice que un trasplante de corazón es necesario para obedecer a Dios y solo Dios puede limpiarnos del pecado. Es de vital importancia que comprendamos que vencer es un milagro de la gracia de Dios, tan seguramente como Pedro estuvo caminando sobre el agua. Ninguna cantidad de autocontrol personal humano superará los tirones de nuestra naturaleza humana caída. Esto tiene que ser un milagro de Dios desde el mismo principio hasta el fin. Pero el milagro es posible, porque es Dios quien lo hace cuando creemos a su santa palabra de verdad y Él lo prometió. Solo tenemos que creer que es posible. Y para los que creen todo es posible. No hay nada imposible, porque el poder para hacer el milagro viene de Dios y Dios va a hacer el milagro. Él hace la limpieza. Él proporciona el nuevo corazón en ti y en mí y hace que obedezcamos su ley y que andemos en armonía con su ley, con su santa voluntad, someter nuestra voluntad a la de Él para que se haga su voluntad en nuestra vida. Si hay alguna esperanza de cumplir las promesas que hemos leído, entonces debemos tomar este texto muy en serio y convertirlo en la oración constante de nuestras vidas, mis hermanos. Que Dios nos dé ese nuevo corazón para que andemos en su voluntad, en su ley. Un evangelio que se ha vuelto muy popular entre los cristianos contemporáneos dice que una vez que hemos sido justificados, permanecemos en una condición justificada o salvada. Aunque el pecado continuo o el pecado, en este caso preciado o acariciado, continúe en la vida nuestra, y eso es un mentiroso y adormecedor engaño y una falsa seguridad, ya que no es el verdadero evangelio de Jesucristo, mi hermano. Así que no te dejes engañar por esos cantos de sirena de esos falsos predicadores. Cantos de sirena que van a hacer que tu barco se estralle contra las rocas de la orilla, las rocas de la mentira. En este falso y mentiroso evangelio evangélico, procedente del infierno, y el cual lamentablemente está muy de moda en nuestros seminarios, en nuestras universidades, desde nuestros púlpitos y publicaciones adventistas. La ausencia de un corazón santificado no nos descalifica para el cielo. Estos enseñan que tropezar bajo la gracia, caer en el pecado, no nos priva de justificación y que tampoco nos trae condenación. Y esto es mentira. Esto es una mentira procedente del infierno y en la cual Satanás se deleita por su enseñanza, ya que ninguno nos vamos a salvar en el pecado, sino del pecado, mis hermanos. Como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos quita el pecado, Cristo nos salva del pecado, Cristo no nos salva en nuestros pecados. ¿Hasta cuándo no vamos a entender eso? Es bastante evidente que esta idea no armoniza con los textos bíblicos, porque Satanás es quien le inspira y no es de origen divino. Dice Isaías 59:2, pero tus iniquidades
te han separado entre ti y tu Dios. Tus iniquidades te han separado entre ti y tu Dios. Isaías 59:2. El pecado siempre nos separa de Dios, mi hermano. Cuando se aprecia el pecado, Satanás toma el control del corazón y el Espíritu de Dios es expulsado. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que estamos en una condición salva mientras seguimos en el pecado? Eso es una locura. Si seguimos en el pecado, si seguimos acariciando el pecado, no podemos estar salvos, porque nadie se va a salvar en sus pecados. Pero eso es lo que se enseña, que nos vamos a salvar en nuestros pecados y que se va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y que es imposible dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y vamos a seguir pecando hasta el momento en que Cristo nos levante en las nubes del cielo. Y eso es mentira. El autoengaño y la racionalización son componentes principales de los intentos de Satanás de adormecernos con una falsa sensación de seguridad, mi hermano. Yo les advierto hoy, y no es una amenaza, porque yo no soy nadie para estar amenazando, que te cuides de cualquiera que te asegure que hay seguridad en la desobediencia, porque si lo crees, estás engañado y al borde de la perdición eterna, creyéndote salvo. El que te enseñe esto está enseñándote un evangelio falso, de origen infernal, de fabricación satánica. Y si lo crees y lo enseñas, igual que los demás que te lo enseñaron a ti, igualmente tú no tienes justificación ante Dios, ya que estás tergiversando y torciendo las sagradas escrituras. Y esto es mucho más serio que la cuestión de un falso día de adoración o no. Ahora, todo esto podría ser muy desalentador para nosotros, excepto por una sola cosa: el amor de Dios, el amor ágape de Dios, el amor que lo da todo sin pedir nada a cambio, ese amor altruista desinteresado de Dios. Dios no está buscando formas de rechazarnos, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no se queda allí. El versículo 17 que no se lee dice: porque no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Él es el Dios que busca. Él es el Dios que no nos deja ir, incluso cuando nos rebelamos contra él. Pero eso es mientras haya gracia, mientras haya oportunidad, porque un día se acabará esa gracia. Pero su amor nos busca constantemente. Si bien no puede salvarnos en el pecado, ni lo va a hacer tampoco, continuará amándonos y atrayéndonos de regreso a él mientras haya gracia perdonadora y oportunidad. Nosotros vemos esto más claramente en Primera de Juan 2:1. Allí el apóstol Juan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense, se nos llama a no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Pero recordemos que cuando se cierre el tiempo de gracia y Cristo abandone el santuario celestial, dejando de ser el mediador y abogado, no se podrá aplicar este texto de la Biblia en su totalidad al pueblo de Dios, es decir, al 100%. Habrá un por ciento de este pasaje que no será aplicado cuando la gracia se cierre. Y ahora les explico. Porque el pueblo de Dios no será inmediatamente transformado y trasladado al cielo en ocasión del cierre de la gracia. No es que se acaba la gracia y ya Cristo viene en ese instante, no, eso no va a suceder. Sino que este será el inicio, es decir, cuando la gracia se cierre, cuando Cristo abandone el santuario celestial, cuando acabe su obra de intercesor y abogado, será el inicio del tiempo final de angustia de Jacob, o la gran tribulación final, donde comenzarán a caer las plagas postreras. Y el que peque en ese tiempo, si pecara, estará perdido para siempre, porque no habrá gracia perdonadora más en el santuario celestial, ya que Cristo abandonará ese tiempo. En ese tiempo la intercesión ya no será más abogado, ya no será más intercesor, y solo estará en pie la gracia sostenedora para mantenerse sin pecar durante ese tiempo de angustia a los que han logrado la victoria sobre la tentación y el pecado, pero previamente al cierre de la gracia. Es decir, que el pueblo de Dios de la generación final tendrá que dejar de pecar antes que la gracia se cierre. Porque cuando la gracia se cierre, como dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto seguirá siendo injusto. El que es santo seguirá siendo santo. Claramente el propósito de Dios para nosotros es que no pequemos.
Pero inmediatamente vemos la misericordia de Dios en la siguiente frase. Cuando caemos en pecado debido a nuestro descuido, tenemos a uno que entiende nuestra debilidad, que nos representa en los tribunales celestiales. Si vamos a Él, a Cristo, con tristeza y con arrepentimiento genuino, Él tomará nuestro caso inmediatamente. Y si nos arrepentimos, nos dará el perdón. Necesitamos tener bien claro que solo cuando nuestros pecados son confesados y no mientras estamos participando en ellos, somos aceptados por Dios. Porque Él no nos salva en nuestros pecados. Pero eso es ahora, mientras aún hay gracia y oportunidad, mientras aún Cristo es abogado, mientras aún Cristo intercede. Pero cuando se acabe esa gracia perdonadora, cada caso será sellado para vida o para perdición eterna y no se aplicará la parte que dice el texto: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, porque ya no habrá más abogado para el pecado. Cuando caemos en pecado, hay dos maneras en que podemos lidiar con nuestro pecado. El camino humano, que es a su vez el camino de Satanás, que es a su vez querer justificar nuestro pecado y disculparlo. Este es el camino de la separación de Dios y no puede haber salvación mientras se esté separado de Dios. La forma correcta de lidiar con el pecado personal es reconocerlo tal como es, tan pronto como sucede dentro de nuestra vida, dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Vemos que una vez estamos deshonrando a Dios y reivindicando a Satanás de esta manera, entonces arrepentidos, caemos de rodillas en un arrepentimiento profundo, entonces Dios nos acepta y nos perdona. Solo hay una cosa que debería asustarnos en esta vida mortal, mis hermanos, y es ver cómo nuestra mano se desliza de la mano de nuestro Padre Celestial en el andar cotidiano. Inmediatamente le pedimos a Dios que se agache, que se incline hacia la tierra, hacia nosotros, y agarre nuestra mano, que se hunde en el pantano del pecado, en las arenas movedizas del pecado, y que nos vuelva a poner a salvo. Nada más importa, ni el ego, ni la reputación, ni la imagen, excepto la reconexión con Dios, la reconciliación con Dios. Mientras se mantenga la conexión, mientras se mantenga la reconciliación, tenemos plena seguridad de salvación. Esto significa que tenemos que lidiar con nuestros pecados personales y no solo asumir que desaparecerán por arte de magia. Necesitamos permitir que Dios arregle el problema del pecado en nosotros, en ti y en mí. Escuchemos lo que Elena de White escribió en la revista Señales de los Tiempos del día 15 de febrero del año 1892. Ella dijo así: tan pronto como cometas un pecado, escuchen bien, debes huir directamente al trono de la gracia y contarle todo a Jesús. Inmediatamente. Hoy, aquí y ahora, mi hermano, rindamos nuestras voluntades a Jesús y permitamos a Él tomar posesión de nuestras vidas. Si solo cedemos nuestras voluntades diariamente a Jesús, vamos a tener un poder más allá de nuestra capacidad de explicar y no tendremos que confiar en un falso evangelio para darnos una falsa seguridad de salvación que al final, y cuando no haya esperanza, nos va a chasquear. Cuando se cierre la gracia, cuando nos suceda esta triste escena, si estamos del bando equivocado. La triste escena que está mencionada ahí en el sermón del monte de Jesús, en Mateo 7, 21 al 23. Esa es una de las escenas más tristes, o diría yo que la escena más triste, lo que se menciona allí que va a pasar. Mateo 7, 21 al 23, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Sí, mis hermanos, recordemos que el camino de Dios siempre es mejor que la concepción humana, y que no nos vamos a salvar en nuestros pecados. Eso es una mentira infernal, eso es un falso evangelio. No es el verdadero evangelio auténtico, puro, que viene de Dios, que viene del cielo, que está en la Biblia. Es un falso evangelio evangélico de origen satánico.
una falsa seguridad de salvación. Y por eso le sucede a lo que le sucede a este grupo final que se cree salvo. Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y las tristes palabras de Jesús serán: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces no nos vamos a salvar en el pecado, sino del pecado. Cristo nos salva del pecado. Y aquí la palabra o la frase hacedores de maldad, cuando vamos a la concordancia Strong, al original griego de lo que dice allí, dice: apartados de mí, quebrantadores de la ley, violadores de la ley. Es lo que está diciendo. Por tanto, mis hermanos, recordemos que el camino de Dios siempre es mejor que cualquier otro camino, que la concepción humana o cualquier otro invento que pueda existir. Dios te da el poder. Y como dice el texto de Judas 24 con el que iniciaba este estudio, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono, a Él sea la honra y la gloria. Dios puede librarte del pecado. Dios puede librarme del pecado. Es poderoso y no poderoso, todopoderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga, y quiera Dios que podamos creer a su palabra y no a tantos mentirosos que andan por donde quiera en el mundo cristiano, evangélico y dentro de nuestras propias filas. Que Dios te bendiga y quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Amén.